Bienvenidos a un nuevo episodio de Naturaleza Oscura, el canal donde te desvelamos los misterios y curiosidades del planeta Tierra. Imagina una mañana cálida, el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. En la costa de la actual Italia, la ciudad de Pompeya bulle de vida. Es una joya del Imperio Romano, un lugar donde la aristocracia descansa en villas de lujo y los gladiadores se preparan para la gloria. El monte Vesubio, esa montaña verde y fértil que corona el paisaje, es visto por todos como un viejo protector. Los romanos, de hecho, ni siquiera tienen una palabra en su vocabulario para definir lo que es un volcán. Para ellos, es solo una montaña más. Pero la naturaleza siempre avisa antes de golpear. Semanas antes de la tragedia, la tierra comenzó a gemir. Pequeños sismos, que los locales ignoraron por considerarlos normales en la región, empezaron a agrietar los frescos de las paredes. Los pozos de agua en las faldas del monte se secaron de repente, como si algo en las profundidades estuviera absorbiendo toda la vida. Los animales, con ese instinto que los humanos solemos silenciar, estaban inquietos. Los pájaros dejaron de cantar y los perros aullaban a una montaña que, por fuera, seguía pareciendo inofensiva. A la 1 de la tarde, el tiempo se detuvo. Una explosión ensordecedora, equivalente a cientos de bombas atómicas, rasgó la cima del Vesubio. No salió lava líquida, sino algo mucho más extraño y aterrador, una columna colosal de ceniza y piedra pómez que se disparó hacia la estratosfera, alcanzando los 30 kilómetros de altura. En cuestión de segundos, la brillante luz del Mediterráneo fue devorada por una sombra artificial. Pompeya se sumergió en una noche absoluta a pleno mediodía. Los ciudadanos, aterrados, miraban al cielo sin entender que estaba cayendo sobre ellos. No era lluvia, eran trozos de roca volcánica, la piedra pómez, que empezaba a golpear los tejados con un sonido rítmico y macabro. Lo que al principio parecía una curiosidad geológica se convirtió en una trampa mortal. El peso de las cenizas empezó a acumularse a un ritmo de 15 centímetros por hora. Las puertas de las casas empezaron a quedar bloqueadas y los techos, diseñados para la lluvia y no para toneladas de roca, comenzaron a crujir bajo una presión insoportable. Mientras unos corrían hacia el puerto esperando que los barcos los salvaran, otros cometieron el error más grande de sus vidas: buscar refugio en sus hogares, confiando en que las sólidas paredes de piedra los protegerían de la furia de la naturaleza. No sabían que el Vesubio apenas estaba calentando motores. El aire empezó a cargarse de azufre, dificultando cada respiración, y el pánico se apoderó de las calles donde hace solo unas horas reinaba la paz. La ciudad que nunca dormía estaba a punto de quedar en silencio para siempre. Si estuvieras en Pompeya y vieras la montaña explotar, ¿intentarías huir por el mar bajo una lluvia de fuego o te refugiarías en la seguridad de tu hogar esperando a que pase la tormenta? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Queremos saber qué habrías hecho tú. Han pasado apenas unas horas desde la explosión inicial, pero para los habitantes de Pompeya, el tiempo parece haberse detenido en una pesadilla eterna. La ciudad ya no es la joya del Mediterráneo que solía ser. Ahora es un laberinto de sombras, gritos y un silencio opresivo que solo se rompe por el estruendo de los rayos volcánicos. La ceniza, esa nieve gris y letal, ya cubre las rodillas de quienes intentan huir, convirtiendo cada paso en una lucha extenuante por la supervivencia. Mientras tanto, a través de la bahía, en la base naval de Miseno, un hombre observa el horizonte con una mezcla de horror y fascinación científica. Es Plinio el Viejo, el legendario naturalista y comandante de la flota romana. Al ver la columna de humo, que él mismo describió como un pino gigante de proporciones divinas, toma una decisión que cambiará el curso de la historia. No huirá del peligro, sino que navegará directamente hacia el corazón del monstruo para rescatar a sus amigos y documentar el fenómeno. Sin embargo, el mar ha dejado de ser un aliado. El fondo marino se está elevando debido al magma que empuja desde abajo, y las aguas, antes tranquilas, ahora hierven y se agitan con violencia. Los barcos de Plinio se ven bombardeados por piedras pómez calientes y trozos de roca negra carbonizada que caen del cielo como proyectiles incendiarios.
A pesar de los ruegos de su timonel para dar la vuelta, Plinio pronuncia unas palabras que quedarían grabadas para siempre: la fortuna favorece a los valientes. En el interior de Pompeya, la situación es desesperada. El aire ya no es aire, es una mezcla densa de ceniza fina y gases sulfurosos que queman los pulmones con cada bocanada. Los ciudadanos usan pañuelos húmedos para filtrar el veneno, pero el calor empieza a ser insoportable. Los techos de las casas, cargados con toneladas de piedra volcánica, empiezan a ceder. El sonido de la madera astillándose y la piedra colapsando se convierte en la banda sonora de la ciudad. En las calles, la oscuridad es tan densa que las antorchas no logran perforar más de 1 metro de distancia. La gente se agarra de las túnicas de los demás para no perderse en la negrura. No saben que lo peor está por llegar. El Vesubio está a punto de liberar su fuerza más destructiva, los flujos piroclásticos, avalanchas de gas incandescente que nada en este mundo puede detener. La esperanza se desvanece mientras la montaña se prepara para su golpe final. ¿Crees que en una situación de vida o muerte como esta, habrías tenido la valentía de Plinio para entrar en el peligro y salvar a otros, o tu instinto de supervivencia te habría obligado a alejarte lo más rápido posible? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos saber qué piensas. Es la medianoche del 24 de agosto. Pompeya ya no es una ciudad, es una tumba de ceniza que respira fuego. Pero lo que los habitantes no saben, mientras se acurrucan en los rincones más profundos de sus casas o intentan avanzar por calles donde la ceniza ya les llega a la cintura, es que el verdadero monstruo aún no ha bajado de la montaña. Hasta ahora, el Vesubio ha estado lanzando escombros hacia el cielo, una lluvia de piedras que, aunque mortal, permitía una mínima esperanza de huida. Pero el equilibrio físico de la columna eruptiva está a punto de romperse. Imaginen una torre de ceniza y gas de 30 kilómetros de altura que, de repente, se vuelve demasiado pesada para el aire que la sostiene. En un suspiro geológico, esa columna colapsa. No cae como la lluvia, cae como una avalancha de proporciones bíblicas. Se generan los flujos piroclásticos, nubes terrestres de gas sobrecalentado y ceniza pulverizada que se desplazan a más de 100 kilómetros por hora. No hay muro, no hay puerta, no hay búnker en el mundo antiguo que pueda detener lo que viene. La primera oleada golpea Herculano, la ciudad vecina. El calor es tan extremo, superando los 500 grados, que la muerte es instantánea. No hay tiempo para el dolor. En Herculano, los arqueólogos encontrarían siglos después cráneos que explotaron desde dentro. El calor vaporizó la sangre y los fluidos corporales en una fracción de segundo, creando una presión interna que el hueso no pudo soportar. Es la naturaleza en su estado más cruel y eficiente. Mientras tanto, en Pompeya, el aire se vuelve un soplete. La nube piroclástica entra por las ventanas, se desliza por los pasillos de las villas más lujosas y alcanza a quienes creían estar a salvo. Aquí, el proceso es distinto pero igualmente aterrador. Las víctimas no mueren por la lava, mueren por un espasmo cadavérico instantáneo provocado por el choque térmico. Sus músculos se contraen con tanta fuerza que sus cuerpos quedan fijados en las posiciones que hoy vemos en las excavaciones. El padre protegiendo a su hijo, los amantes abrazados, el esclavo intentando romper sus cadenas. Cada gramo de oxígeno desaparece, reemplazado por ceniza fina que, al entrar en los pulmones, se mezcla con los fluidos internos y crea una especie de cemento húmedo que asfixia a la víctima desde el interior. Es un final silencioso y rápido, un parpadeo en el que una civilización entera pasa de la desesperación absoluta al silencio de la piedra. Pompeya ya no grita. La ciudad ha sido sellada en una cápsula de tiempo por una fuerza que los romanos no podían ni empezar a comprender. La oscuridad ahora es total, pero no es la oscuridad de la noche, es la oscuridad de estar enterrado vivo bajo metros de escombros volcánicos. El Vesubio sigue rugiendo, lanzando oleada tras oleada de estos flujos. Cada uno más denso que el anterior. Los barcos de rescate en la costa son empujados por vientos huracanados de calor, y el mar retrocede kilómetros, dejando al descubierto monstruos marinos y arrecifes nunca antes vistos, como si el océano mismo estuviera horrorizado por lo que sucede en la tierra.
Pensemos en el mendigo de Pompeya, o en los cuerpos hallados en el jardín de los fugitivos. Eran personas con nombres, con sueños, con deudas y con amores. En ese último minuto, todos fueron iguales ante el Vesubio. La ciencia nos dice que la temperatura en este punto era tan alta que las túnicas de lana se carbonizaron sin llegar a arder, convirtiéndose en polvo negro sobre la piel petrificada. Es este detalle, la preservación del último gesto, lo que convierte a Pompeya en el caso más fascinante y oscuro de nuestra historia natural. La naturaleza no solo destruyó la vida, sino que esculpió el momento exacto de su pérdida para que el futuro nunca pudiera olvidarlo. Si pudieras viajar en el tiempo solo para dejar una nota de advertencia 24 horas antes en la puerta de una familia de Pompeya, ¿crees que te creerían o pensarían que es una locura de los dioses? Durante más de 1500 años, el nombre de Pompeya fue borrado no solo de los mapas, sino casi de la memoria colectiva de la humanidad. Bajo 6 metros de ceniza y piedra pómez, una ciudad entera dormía un sueño de piedra. Lo que una vez fue un puerto bullicioso quedó a kilómetros de la costa debido a la acumulación de material volcánico. Donde antes hubo gritos de auxilio y el rugido de la tierra, solo quedó el viento silbando sobre un desierto gris y estéril. El tiempo se detuvo en el año 79, mientras el mundo exterior seguía girando, cayendo imperios y naciendo naciones, sin sospechar que bajo los viñedos de Campania yacía un tesoro de horror y belleza perfectamente conservado. El redescubrimiento de Pompeya no fue un acto de arqueología planificada, sino un accidente del destino. En 1592, durante la construcción de un canal subterráneo para desviar el río Sarno, el arquitecto Domenico Fontana desenterró muros cubiertos de frescos e inscripciones. Sin embargo, el mundo no estaba listo para Pompeya. Las pinturas, a menudo cargadas de un erotismo romano naturalista, fueron consideradas escandalosas y volvieron a ser cubiertas. La ciudad se negó a despertar por otros 150 años, hasta que en 1748, bajo el reinado de Carlos de Borbón, las excavaciones comenzaron en serio. Lo que los excavadores encontraron no era un yacimiento arqueológico común. Era una fotografía instantánea del miedo. A diferencia de otras ruinas de la antigüedad, donde los edificios están vacíos y erosionados, Pompeya conservaba el pan en los hornos, el vino en las ánforas, y lo más impactante de todo, los espacios vacíos donde una vez hubo carne y hueso. Fue Giuseppe Fiorelli, en el siglo XIX, quien tuvo la macabra pero brillante idea de rellenar esos huecos con yeso. Al hacerlo, devolvió al mundo la forma física de las víctimas en su último suspiro. Esas figuras que hoy vemos en el jardín de los fugitivos no son estatuas, son los moldes de la agonía, el testimonio mudo de una batalla perdida contra la física del planeta. Pero Naturaleza Oscura no solo trata del pasado. La verdadera oscuridad reside en el presente. El monte Vesubio no está muerto, está descansando. Desde la gran erupción del 79, ha despertado docenas de veces, siendo la de 1631 una de las más violentas, cobrándose miles de vidas, y la de 1944 la última gran demostración de su poder durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, el Vesubio es considerado el volcán más peligroso del mundo, no solo por su capacidad destructiva, sino por la densidad de población que lo rodea. Más de 3 millones de personas viven a la sombra de un cráter que, según los vulcanólogos, está cargado y listo para un nuevo evento pliniano. La ciencia moderna vigila al gigante las 24 horas del día. Sensores de gas, sismógrafos de alta precisión y satélites monitorean cada sutil deformación del suelo. Sabemos que la cámara magmática bajo el Vesubio se está llenando de nuevo. La pregunta no es si volverá a explotar, sino cuándo. Los planes de evacuación actuales son una pesadilla logística. Mover a millones de personas en menos de 72 horas es un reto que nunca ha sido probado con éxito. El Vesubio es un recordatorio constante de nuestra fragilidad, una belleza natural que, en un instante de furia geológica, puede convertir el paraíso en un infierno de ceniza una vez más. Al caminar hoy por las calles de Pompeya, uno siente que la ciudad todavía nos habla. Nos cuenta sobre la arrogancia humana, sobre la belleza de la vida cotidiana y sobre la indiferencia de la naturaleza.
Los frescos en las paredes de la Villa de los Misterios siguen brillando con un rojo intenso, desafiando los siglos, mientras que en el horizonte, el perfil truncado del volcán nos observa, recordándonos que somos solo huéspedes temporales en un mundo regido por fuerzas que no podemos controlar. Pompeya no es solo una ruina, es una advertencia escrita en piedra y ceniza para todas las generaciones venideras. Después de conocer la historia completa, desde la gloria de Pompeya hasta su entierro y su actual peligro, ¿crees que es una imprudencia que millones de personas sigan viviendo a los pies del volcán, o es simplemente el riesgo que aceptamos por vivir en los lugares más hermosos de la Tierra? Déjanos tu reflexión en los comentarios, leemos todas sus opiniones.